Capítulo: Un agente secreto. El olor, el humo y el sudor de un casino son nauseabundos a las 3 de la mañana. La erosión del alma que producen las grandes apuestas, un oscuro compuesto de avaricia, miedo y tensión nerviosa, se hace entonces insoportable y los sentidos se despiertan y se rebelan. James Bond se dio cuenta de que estaba cansado. Siempre sabía cuándo su cuerpo o su cabeza habían tenido suficiente y entonces actuaba en consecuencia. Así evitaba el tedio y el embotamiento de los sentidos que alimentan los errores. Se retiró discretamente de la ruleta en que había estado jugando y fue a detenerse un momento ante la baranda dorada que cercaba, a la altura del pecho, la mesa principal de la salle privée 1. La chef Rose seguía jugando y, al parecer, también ganando. Ante él había un desordenado montón de placas jaspeadas de 100.000 francos y a la sombra de su grueso brazo izquierdo anidaba una discreta pila de placas amarillas más grandes de $500,000 de francos cada una. Bond se quedó observando aquel curioso e impresionante perfil. Luego encogió los hombros para aligerar sus pensamientos y se alejó de allí. La Caisse 3 estaba rodeada por una barrera que llegaba a la altura del mentón, y el Caissier 4, que solía ser un empleado de banco de poco rango, se sentaba en su interior en un taburete y extraía fichas y billetes de sus respectivos montones, ordenados en estantes tras la barrera protectora. A la altura de la ingle del público tenía una porra y una escopeta para protegerse. Saltar la barrera, robar algunos billetes, volver a saltarla y salir del casino a través de pasillos y puertas habría sido imposible. Además, los cajeros solían trabajar de 2 en 2. Bond reflexionaba sobre todo eso mientras recogía un fajo de billetes de 100.000 francos y varios de billetes de 10.000. Con otra parte de la mente imaginó la reunión ordinaria que celebraría la dirección del casino a la mañana siguiente. Monsieur Le Chiffre ganó 2 millones. Jugó como siempre. Miss Fairchild ganó 1 millón en 1 hora. Copó la banca 3 veces a Monsieur Le Chiffre en 1 hora y se marchó. Jugó con frialdad. Monsieur le Vicomte 5 de Villeroy ganó 1.200.000 en la ruleta. Hizo apuestas máximas en la primera y la tercera docenas 6 y tuvo suerte. Por su parte, el inglés Mr. Bond aumentó sus ganancias exactamente 3 millones en 2 días. Aplicó un sistema de juego progresivo en los rojos de la mesa 5. Duelos. El chef de partie 7 tiene los detalles. Es un jugador perseverante que hace apuestas máximas y tiene suerte y buenos nervios. En la soirée 8 de ayer, las mesas de chemin de fer 9 hicieron X dinero, las de baccarat y las de ruleta Z. La mesa de boule 10 volvió a tener pocos clientes, pero sigue cubriendo gastos. Merci, Monsieur Xavier. 1. Merci, Monsieur le Président. 2. O algo así. Pensó Bond mientras empujaba la puerta de batiente de la salle privée y se despedía con un gesto de la cabeza de un hombre vestido de etiqueta y con expresión aburrida. Era el encargado de impedir que entrara o saliera nadie pulsando un interruptor de pie que bloqueaba la puerta al menor indicio de problemas. La dirección del casino haría balance. Disolvería la reunión y sus integrantes se irían a casa o comerían en alguna cafetería. En cuanto a lo de asaltar la caja, algo que a Bond no le concernía personalmente, tan solo le interesaba, pensó que harían falta 10 buenos profesionales, los cuales, con toda seguridad, tendrían que matar a un empleado, o 2. En cualquier caso, sería casi imposible encontrar, ni en Francia ni en ningún otro país del mundo, a 10 asesinos que no se fueran de la lengua. Mientras daba 1.000 francos en el vestiaire 13 y descendía por la escalinata del casino, Bond concluyó que Le Chiffre, bajo ningún concepto, intentaría asaltar la caja y apartó esa posibilidad de su mente. Prefirió explorar las sensaciones físicas que lo invadían.
Sintió la seca e incómoda gravilla bajo los zapatos de vestir, el desagradable y amargo sabor de boca y el principio de sudor en las axilas. Sentía la presión de los ojos contra las cuencas y el entorno de la nariz congestionado. Aspiró a fondo el dulce aire de la noche y aguzó los sentidos y su capacidad de percepción. Quería saber si alguien había registrado su habitación desde que la había dejado antes de cenar. Cruzó el ancho bulevar y los jardines que llevaban al Hotel Splendide. Sonrió al recepcionista que le tendía la llave habitación 45, primera planta, y cogió el telegrama. Procedía de Jamaica y decía: Kingston Bond, Splendid Royale Leseaus. Seine inferiore producción de habanos todas fábricas cubanas. 1915 10 millones. Repito 10 millones. Stop. Espero sea cifra deseada. Saludos, Da Silva. Esto significaba que los 10 millones de francos estaban en camino. Era la respuesta a una solicitud que Bond había enviado aquella misma tarde a través de París a su central de Londres pidiendo más fondos. París había contactado con Londres, donde Clements, el jefe del departamento de Bond, había hablado con M, quien, con una sonrisa irónica, ordenó a El Corredor que lo arreglara con tesorería. Como Bond había trabajado en una ocasión en Jamaica, su tapadera en el caso Royal era hacerse pasar por un acaudalado cliente de Messrs. Caffery, la principal empresa de importación-exportación de aquel país. Así pues, lo controlaban vía Jamaica, a través de un hombre taciturno que era jefe de la sección gráfica del Daily Gleaner, el famoso periódico del Caribe. El hombre del Gleaner, llamado Fawcett, había sido contable de uno de los criaderos de tortugas más importantes de las Islas Caimán. Fue uno de los habitantes de aquellas islas que se presentaron voluntarios al comienzo de la guerra y acabó trabajando en la sección contable de una pequeña organización de inteligencia naval de Malta. Al final de la guerra, cuando, muy a su pesar, tenía que regresar a las Caimán, fue captado por la sección del Servicio Secreto para el Caribe. Le enseñaron cuanto pudieron de fotografía y de algunas otras artes y, con la callada connivencia de un hombre influyente en Jamaica, llegó hasta la sección gráfica del Gleaner. Cuando no examinaba fotografías enviadas por las grandes agencias Keystone, White World, Universal, IMP y Reuters Photo, recibía perentorias instrucciones telefónicas de un hombre a quien no conocía para que efectuara ciertas operaciones sencillas que solo requerían absoluta discreción, rapidez y precisión. Por esos servicios ocasionales cobraba 20 libras al mes, que le eran ingresadas en su cuenta del Royal Bank of Cañada por un pariente ficticio de Inglaterra. La misión actual de Fawcett era reenviar de inmediato a Bond, con tarifa preferente, el texto de los mensajes telefónicos que él recibía en su casa de su contacto anónimo. Este le había dicho que nada de cuanto se le pidiera que enviase despertaría las sospechas del servicio de correos jamaicano. Por eso no le sorprendió verse nombrado, de la noche a la mañana, corresponsal de la Agencia de Prensa Gráfica Marítima, con servicio contra reembolso de recogida de prensa para Francia e Inglaterra y cobrando a cambio otras 10 libras mensuales. Fawcett se sintió seguro y alentado. Pensó en la medalla del Imperio Británico y pagó el primer plazo de un Morris Minor. También se compró una visera verde, de la cual hacía tiempo que se había encaprichado, que le ayudaba a imponer su personalidad en la sección gráfica del periódico. Eso era parte del escenario que Bond imaginó para el telegrama. Estaba acostumbrado al control indirecto y no le disgustaba. Hacía que se sintiera en cierta manera acolchado y le evitaba tener que seguir un horario estricto en sus comunicaciones con M. Sabía que probablemente no era así, que en Royal LSO habría otro miembro del servicio informando por su cuenta, pero aquello le creaba la impresión de no estar tan solo a menos de 200 kilómetros al otro lado del canal, de aquel aburrido edificio de oficinas próximo a Regent's Park, desde el cual lo observaban y juzgaban los 4 cerebros fríos que movían todos los hilos. Tal como Fawcett,
el hombre de la Skyman destinado en Kingston, sabía que si compraba el Morris Minor al contado en lugar de firmar un contrato de venta a plazos, alguien en Londres podría enterarse y querría saber de dónde procedía el dinero. Bond leyó el mensaje 2 veces. Arrancó una hoja del bloc de telegramas del mostrador para qué dejarles la copia en papel carbón y escribió su respuesta en mayúsculas. Gracias, información suficiente, Bond. Se lo dio al recepcionista y se metió en el bolsillo el telegrama firmado Da Silva. Los jefes del recepcionista, de haberlos, también podrían sobornar a la oficina de correos para obtener una copia. Eso, si éste no había abierto antes el sobre al vapor o no hubiese leído el telegrama al revés en las manos de Bond. Bond cogió la llave, dio las buenas noches y se encaminó hacia las escaleras, rechazando con un gesto de la cabeza la oferta del ascensorista. Sabía que útil era un ascensor como señal de alarma. No esperaba que hubiese movimiento en la primera planta, pero prefería ser prudente mientras subía de puntillas y con sigilo. Lamentó la arrogancia de su respuesta a M vía Jamaica. Como jugador, sabía que era un error confiar en un capital demasiado limitado. En cualquier caso, M tampoco le habría concedido más. Encogiéndose de hombros, dejó las escaleras, entró en el pasillo y caminó con cautela hasta la puerta de su habitación. Sabía con exactitud dónde estaba el interruptor. Con un rápido movimiento abrió la puerta de par en par, encendió la luz y apuntó con la pistola desde el umbral. La habitación, vacía y segura, le sonrió con sorna. Ignoró la puerta entreabierta del cuarto de baño y, tras cerrar con llave, encendió la lámpara de la mesilla de noche y la luz del espejo y arrojó el arma sobre el sofá que había junto a la ventana. Luego se agachó e inspeccionó uno de sus cabellos negros que permanecía sin tocar donde lo había dejado antes de ir a cenar, atrapado en la ranura del cajón del escritorio. Examinó también la pizca de polvos de talco que había en el reborde interior del pomo de porcelana del ropero. Estaba intacta. Fue al lavabo, alzó la tapa de la cisterna y cotejó el nivel del agua contra una pequeña marca hecha en el flotador de cobre. Realizando todo aquello, verificando esas diminutas alarmas antirrobo, no se sentía ridículo ni paranoico. Era un agente secreto y todavía estaba vivo gracias a la minuciosa atención de su profesión a los detalles. Tomar precauciones rutinarias no le parecía menos razonable en su caso que si se tratara de un buzo de alta mar o de un piloto de pruebas, o de cualquiera que se ganara la vida peligrosamente. Con la satisfacción de ver que nadie le había registrado la habitación mientras estaba en el casino, Bond se desnudó y tomó una ducha fría. Después encendió su 70º cigarrillo del día. Se sentó ante el escritorio, colocando a un lado el grueso fajo de dinero de juego y de ganancias, y apuntó algunos números en un pequeño cuaderno. En los 2 días que llevaba jugando había ganado 3 millones de francos. En Londres le habían dado 10 millones y les había pedido otros 10. Con esos 10 en camino hacia la sucursal del Credit Lyonnais local, su fondo de operaciones ascendería a 23 millones de francos, unas 23.000 libras. Bond se quedó sentado unos segundos mirando a través de la ventana, más allá del negro mar. Luego se levantó, metió el montón de billetes bajo la almohada de la barroca cama individual, se lavó los dientes, apagó las luces y se introdujo con alivio entre las ásperas sábanas francesas. Pasó 10 minutos tumbado del lado izquierdo, analizando los acontecimientos del día. Después, se dio la vuelta y enfocó la mente hacia el túnel del sueño.